Bienvenidos, caminantes del otro camino. Bienvenidos a un nuevo videoprograma de tupropiocamino.org. Hoy no solamente el tema es especial, sino como también les estaba comentando, la inercia que un tema tan importante como el que vamos a tratar produce, dado que, como les contaba a alguno de ustedes, hace un ratito cuando llegué a mi hogar, no funcionaba el internet. Fui a un bar, tampoco funcionaba, bueno, hasta encontrar un lugar imperial en donde lo haga. Con esto para contarles simplemente que cuando un obstáculo surge es muestra de lo importante del paso, y el tema que hoy vamos a tratar es tan importante como toda esa inercia que estábamos contando. Entonces, hoy sí, en vivo y en directo desde el bar Imperial, aquí les digo en la esquina porteña de Scalabrini Ortiz y Corrientes. El cometa Ison. Han surgido versiones, y las hay, respecto de qué es y de qué no es. Mas, sin embargo, todavía no he visto, al menos en las redes sociales, no ha figurado el análisis como el que vamos a realizar hoy, de qué es lo que significa, que es muy distinto a lo que es o deja de ser. Nosotros siempre abordamos el tema desde el mismo lugar en que nos han enseñado las culturas iniciáticas a abordarlo, que es desde los tres registros: lo real, lo imaginario y lo simbólico. Desde lo real, la cosa en sí misma, qué es y qué no es, o sea, si es un cometa o no es un cometa, también lo recorreremos. Lo que significa, lo que simboliza, lo simbólico, es lo más importante, que eso es lo principal hincapié en el que vamos a poner el foco de atención. Y como verán, desde lo imaginario, o sea, desde lo que parece, se crea una dialéctica. Es un cometa, no es un cometa, es una nave, bueno, todo eso es lo que vamos a decodificar hoy. Pero primero entendamos, para ir abordando el tema, algunas cuestiones que hacen a un videoprograma que grabé, uno de los primeros videoprogramas que grabé, que en ese momento lo titulé Meteoritos, etcétera, qué es lo que está pasando en el cielo, ¿no? Meteoritos, ovnis, Nibiru, qué es lo que está sucediendo en los cielos. Ese videoprograma lo grabé prácticamente en respuesta a lo que hasta hace poco había sido uno de los impactos de meteoritos más asombrosos de los tiempos recientes, como fue el de Rusia, en donde lo que les contaba en realidad era no solamente el tema del meteorito en sí mismo, sino cómo nuestra percepción encaja en todo ese tema. Les explicaba cómo es que cuando en nuestro universo, en nuestra realidad, hay algún concepto, algún significante que esté por fuera de esos que nos han dicho que existe o que deja de existir, directamente ni lo percibimos y ni lo vemos. Esto lo ponía en juego a través de una película documental que ya tiene unos cuantos años, que es ¿Y tú qué sabes?, en donde muestran ahí en esa película documental lo que sucedió, lo que le sucedió a los nativos americanos ante la llegada de los barcos españoles, aquellos barcos que los conquistaron. Y les contaba que en realidad los nativos españoles, los nativos americanos, ya estaban conquistados desde antes que llegaran los españoles. Les contaba además que ellos no vieron los barcos simplemente porque en su concepción del universo, en su realidad, no había manera de identificar qué era eso. Esa cosa que nosotros llamamos barco, como para ellos no tenía una representación en los otros registros, o sea, en lo simbólico y en lo imaginario, directamente no lo veían. No veían los barcos que estaban frente a ellos, no los veían. ¿Cómo fue que los detectaron? Lamentablemente cuando ya les explotó en la cara, cuando ya los tenían demasiado cerca. Y no solamente eso, sino que quien los detectaron fueron los chamanes.
cuando empezaban a ver que algo extraño estaba sucediendo en las ondulaciones del mar. Ante eso que veían extraño y que les llamaba la atención, o sea, ante el detalle, recordemos que Dios se encuentra en los detalles, y cuando tú quieras descubrir una variación en tu psiquismo, recurre al detalle. Ahí verás si algo se varió en tu psiquismo o no. Y entonces, como te decía, los nativos americanos percibían los chamanes que algo estaba sucediendo en las aguas. Y de tanto observar, luego de mucho tiempo, lograron ver eso que antes les era invisible, lograron ver los barcos. Pero, como les decía, cuando ya los tenían frente a sus ojos. Actualmente, a la raza humana, a nosotros, nos está pasando algo similar. Y no por nada, y ahora cuando haga las analogías, verán que esto es mucho más que una casualidad. ¿Por qué digo que a nosotros como raza humana nos está pasando lo mismo? Nos está sucediendo lo mismo. Nos está sucediendo lo mismo por lo siguiente. Hay muchos mitos y muchas profecías, pero hay una en particular en la que condensa todas las profecías y todos los mitos que indican qué es lo que en este tiempo, en este momento, tiene que suceder. Esos mitos, esa profecía, es la que dice que cuando el ser humano esté a punto de destruir al ser humano, surgirá algo desde el cielo que hará que o demos una respuesta como raza humana ante eso, o no habrá oportunidad de dar una respuesta y por ende tampoco de avanzar a este nuevo ciclo, a esta nueva concepción de la conciencia, que es lo que propicia esta nueva era, dada todas las condiciones astrológicas, astronómicas, el plasma, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven ahí, está la clave. Ahora bien, desde aproximadamente unos 3 años atrás, empezó a suceder algo que empezó como eso, como un detalle. ¿Y qué fue? Fue la caída cada vez más notoria, cada vez más evidente, cada vez más frecuente de meteoritos. Y no por nada, el primer lugar en donde cayó un meteorito, digamos, desde lo más reciente, de donde empezó este ciclo, fue en Colombia, ahí por el Nevado de Santa Marta, por la Sierra Nevada de Santa Marta, donde casualmente se encuentra una tribu nativoamericana, que es una de las guardianas del saber de estas culturas iniciáticas. Eso ya fue en sí mismo una señal, una conjunción de que ahí había un detalle. No era una situación más, sino que en esa conjunción algo, el universo está transmitiendo y tratando de que nosotros entendamos. Como les cuento en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, cuando el universo que pone de cara frente a un problema, de cara a una situación a resolver, es para ser resuelta, no es para pasarla por alto, para patearla, etc. ¿Qué pasa? Por lo general, nosotros no damos una respuesta ante eso. Entonces, el universo, cíclicamente y constantemente, te vuelve a poner frente a ese mismo problema, pero simplemente que te lo camufla, te lo pone con otros personajes, te lo pone con otro escenario, pero más difícil. Cada vez el universo te lo va poniendo más difícil, a ver si de alguna vez por todas te das cuenta que en eso está intentando transmitir tu mensaje y tú lo captas, lo lees. Eso mismo está pasando con lo que decía desde hace 3 años a la fecha, con los fenómenos celestes. Meteoritos, cometas que pasan cerca de la Tierra, eclipses, muchos fenómenos. Y como todo eso hay que verlo, como te decía, en conjunción
desde lo simbólico, desde lo que representa, y no solamente desde lo que es o deja de ser. Vos fíjate que cuando te contaba esto que pasó con los nativoamericanos, en donde no veían las calaveras y que ya estaban conquistados de antemano, era porque ellos creían en una profecía. En realidad ellos estaban aguardando que se cumpliera una profecía que decía que vendrían otra vez sus dioses barbados. Y como lamentablemente para cuando sucedió el desembarco de los españoles en, entre comillas, el Nuevo Mundo, las culturas nativas, la mayoría, ya habían abandonado las prácticas de las enseñanzas que mientras las mantuvieron y las practicaron, hicieron que brillaran culturas como los mayas, como los incas, como los aztecas, ya las habían abandonado, ya se habían degradado y ya se había transformado en el sinónimo de lo que hoy llamaríamos una religión. Era algo vacío, un ritual vacío, sin contexto, en donde, como ven, lo que se esperaba era la llegada de un dios externo y no una representación de un fenómeno interno, como lo es la transformación personal. Por eso te digo que ellos ya de entrada estaban conquistados antes de que el español los conquistara. Pero a ellos les está pasando lo mismo, o a nosotros nos está sucediendo lo mismo que ellos. Ya estamos conquistados de antemano. Estamos conquistados por los paradigmas reinantes. Estamos conquistados por creer que es la política quien le va a dar una respuesta a esos problemas que tú mismo generas para tú mismo encontrar una solución. Estamos conquistados por la religión que nos promete la llegada de un Salvador que resolverá los problemas que tú mismo generas para aprender a resolver. Estamos conquistados por una economía que lo único que hace cada vez es generar más problemas que esa economía genera y los intenta resolver con las soluciones que generaron los problemas. Y tú sigues esperando la solución mágica de afuera. Y ya estamos conquistados porque desde la ciencia esperamos respuestas a nuestros dilemas existenciales, respuestas que están dentro de nuestro corazón y simplemente tenemos que conectarnos con eso. Por todos esos motivos que te nombré recién, es que nosotros también ya estamos conquistados de antemano, ya estamos, como se dice comúnmente, entregados. Y el universo tiene la amabilidad, tiene la gentileza de a cada momento recordarnos y enviarnos como una señal de un despertador. Cuando tú programas una reunión en algún calendario electrónico y te la avisa media hora antes, y después te avisa 15 minutos antes, y después te avisa 5 minutos antes, y después te avisa en el momento de la reunión, bueno, eso mismo está haciendo el universo. El universo de hace un tiempo acá, exactamente como te decía, desde que cayó el meteorito en Colombia, está teniendo la gentileza de cada X tiempo avisarnos, ojo, ojo, que algo viene. Ojo que algo viene desde el cielo donde tendrás que aprender a dar respuesta. Ojo, y te envía el meteorito de Colombia, te envía las señales desde los eclipses y desde las conjunciones planetarias tan espectaculares como las que están sucediendo en estos tiempos. Ojo, y te envía un meteorito como el de lo que pasó en Rusia. Ojo, y ahora está ISO. Y por todo eso que te estoy nombrando es que abordamos recién, o fíjate todo el rodeo, toda la vuelta que hemos hecho simplemente para entender la base de qué hablamos cuando hablamos del cometa ISO. Por empezar, el cometa, ante todo, si algo significa para la humanidad, es una señal. Independientemente, como te decía, de lo que representen los otros registros, en el real, en el imaginario. Vuelvo a decir, el real, ¿qué es? Un cometa, una nave, una roca, un meteorito. Eso es lo real.
lo imaginario, lo que parece. ¿Qué es lo que parece? Todo esto también que te nombraba. Y lo simbólico. Una señal para la humanidad. ¿Señal de qué? ¿Qué nos advierte? Y ahí sí, a partir de eso, es que tenemos las chances de evaluar las posibilidades, de descubrir y anudar de qué hablamos cuando hablamos del cometa Ison y qué es lo que se oculta tras el cometa Ison. Por algo es, o te podría decir por la vía inversa, no por nada el título del programa es lo que la verdad tras el cometa Ison, con lo cual ya te estoy dando una pauta en el título de que el cometa en realidad es una señal y lo que importa es lo que está tras el cometa o tras lo que creemos que es un cometa. Ya ahí, en esa, solamente analizando el título, ya tienes la puerta abierta de entender que lo importante es lo que viene tras eso. Y no solo eso, porque como te digo es una señal. Vamos a decodificar esa señal. Vamos a leer los detalles, como te decía en un principio del programa. En los detalles está Dios. Pues entonces, entendamos los detalles. Y el primer detalle a atender es lo que se conoce, y lo hemos trabajado también en algún videoprograma, como los tiempos lógicos. Tiempos lógicos que son los que te permiten ver una situación, comprender una situación y por ende llegar a una conclusión. Y el instante para ver del cometa Ison es esa famosa foto que se dio a conocer más masivamente quizás a través de uno de los videoprogramas de Mundo Desconocido.es, a través de José Luis Camacho, en uno de los videoprogramas que él hizo, en donde lo titula El cometa Ison no es un cometa. En ese videoprograma él muestra a través de una técnica, más que una técnica, a través de unos cambios en los parámetros que el mismo programa que ha sido puesto para revisar ese cometa se hace, de repente lo que desde lejos parece un cometa, una bola de fuego con una cola, a medida que se le iba quitando el ruido de fondo, o sea, cuando entrábamos más en detalle, justamente, eso que parecía una sola cuestión, de repente aparecen tres. Creo que habrás visto la imagen a la que me refiero. Y si no la has visto, luego la pondré cuando edite el video, o puedes buscarla por internet, o puedes ver el videoprograma de José Luis Camacho, de Mundo Desconocido, o puedes buscar algún post en el grupo de Tu Propio Camino donde estoy anunciando la temática de este video, de este encuentro de hoy. Y la primera señal, el instante para ver, nos revela que eso que es una señal, nos dice que donde había uno, o donde veíamos uno, en realidad ahora vemos, cuando se amplía el zoom, cuando le quitamos el ruido, hay tres. Y yo te preguntaría, y creo que la respuesta sería casi unánime y bastante clara, ¿qué mito, qué paradigma de entrada nos dicen algo que relaciona al 3 y al 1 y que nos dice que 3 que son 1 y 1 que son 3, si no es justamente y casualmente, como no podía ser de otra manera, el mito religioso? El mito religioso, para la cultura nuestra, la occidental, el católico, tomémoslo como el católico, el cristiano como base, como ejemplo, ustedes lo podrán después ver que en todas las culturas se repite la misma lógica, en todas las culturas, de la triada del 3 o del 1 que son 3 o 3 que son 1. Me refiero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ojo, aclaro por las dudas, no estoy diciendo que el cometa o lo que se vio del cometa sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aclaro por las dudas. Lo que estoy diciendo es
que casualmente, cuando empezamos a ver la representación de qué es lo que eso señala, vemos esos tres en uno. Y que eso nos permite ligarlo, integrarlo y anudarlo con uno de esos paradigmas donde te nombraba que ya estamos conquistados de antemano. Y además hay más cuestiones, más detalles que ahora vamos a recorrer, que nos permitan entender por qué es el mito religioso el que está en juego ahí, independientemente de que el cometa sea o no un cometa, sea una nave o sea lo que fuere, que igual vamos a intentar develarlo. Pero como te decía también, lo más importante es entender cuál es la señal que el universo nos está enviando. Porque lo importante es lo que está tras el cometa y no solamente el cometa. Dentro de esas profecías que te nombraba, en donde dice que cuando el ser humano está a punto de destruir al ser humano, llegará algo desde el cielo que le hará poner su foco, su atención ahí. Casualmente, esa profecía hace conjunción, hace unión con otra que también es para este tiempo, en donde nos dice que el ser humano dará o hará su salto de conciencia individual, se conectará con lo mejor de sí mismo, cuando las iglesias dejen de ser iglesias, cuando caigan las iglesias. Casualmente otra vez nos cuentan las profecías que el mito que tiene que caer para que caigan después todos los otros mitos es el mito religioso. Y te pongo más ingredientes para entender qué es la señal que el cometa Ison nos está brindando. Te pongo y te digo que casualmente el cometa Ison se hará visible a los ojos humanos para una fecha que está muy relacionada con el mito religioso. Casualmente, el cometa Ison se hará visible para las fechas y las vísperas de Navidad. Muchas casualidades, muchas conjunciones, muchas señales que apuntan a que el universo nos está enviando un mensaje que tiene que ver con eso que está en las religiones. Y entonces acá el salto cuántico, el salto que va a permitir que realmente entendamos la clave en el asunto. ¿Qué quiere decir la profecía de que se caigan las iglesias y que se destruyan las iglesias para que el ser humano se conecte con lo mejor de sí mismo? Eso tiene que ver casualmente con lo que las iglesias representan. Y las iglesias, si hoy en día representan algo, es todo lo contrario a lo que se supone que las doctrinas que se profesan dentro de esas iglesias tendrían que profesar. Ya hemos hablado en otros programas, hay muchos investigadores que tratan el tema con mucha más profundidad y con mucho más detalle, con lo cual entonces puedes recurrir a ellos. Es más, dentro del canal nuestro de YouTube hay un videoprograma, un documental de Michael Lewis que se llama Cómo Jesús se transformó en Cristo, lo puedes ver, que te va a permitir comprender por qué lo que las iglesias hoy representan es lo opuesto de lo que Cristo enseñó como camino de transformación y corrección personal. Y si tú me preguntas, para hacer ahora sí un nudo y una síntesis, cómo es que llegamos de hablar del cometa a hablar de la verdadera historia, la verdadera enseñanza de Cristo, te pido entonces que sigas todos esos pasitos que fuimos dando para entender la señal
lo que representa y cómo lo conectamos. Porque el salto cuántico que cada uno y de uno en uno tiene que dar es casualmente conectarse con su divinidad interior, con su Dios interior, con esa frase que nos recuerdan los textos sagrados en donde nos dicen que Dios es uno, pero no uno en cantidad, como se han aprovechado las religiones tradicionales y las creencias tradicionales monoteístas para subyugarte y, como te decía, que vos ya estés conquistado de antemano, sino ese Dios que es uno, como uno en primera persona, ese recorrido de transformación personal que implica que tú eres el generador de lo que llamamos realidad, y que no porque estés consciente de por qué la generas o cómo la generas quiere decir que no funcione. Tú generas tu realidad, sepas o no sepas lo que estás haciendo o dejando de hacer. Por eso el secreto de la transformación personal es aprender a utilizar en realidad algo que ya funciona. El psiquismo, nuestro psiquismo, ya funciona armando una realidad. Lo que pasa es que la realidad que arma es, como hablamos siempre, la de las codificaciones, la de los mitos que están dentro de nuestro psiquismo, que son lo que otro nos puso. La cultura, los padres, la familia, las convenciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. El secreto está en apoderarse de esa maquinaria, de aprenderla a utilizarla, pero esa máquina funciona igual. Creas, no creas, sepas, no sepas, estés al tanto o no estés al tanto. Y cada vez que tú te encuentras ante una realidad que no entiendes cómo es que la estás formando, ante un problema que no entiendes cómo es que lo has creado, y por ende mucho menos entiendes cómo resolverlo, es porque lo estás haciendo desde un lugar que no es el tuyo, no has fundado un lugar propio. Por eso la verdadera enseñanza de Cristo es la que te conecta contigo mismo, con tu divinidad, con ese Dios dentro del corazón tuyo. Y no por nada, cuando hablamos de la historia, la enseñanza de Cristo, siempre hablamos de que Cristo aprendió en el Tíbet, que Cristo era budista, por así decirlo, que Cristo estuvo en los Himalayas, que Cristo aparte aprendió en las 7 escuelas de misterio egipcias, o sea, tenía todo el conocimiento hermético. Y si quieres más información, aparte de la que ya te he dado y de la que te he comentado donde puedes encontrarla, si quieres más información, recuerda que el Evangelio de Tomás, además su hermano mellizo, su hermano gemelo Tomás el Dídimo, está toda esa información que él le contó a sus discípulos, la enseñanza verdadera. Como dijo mismo Cristo en la enseñanza, en el sermón de la montaña. Luego que termina el sermón, sus discípulos le preguntan y él les dice que lo que él les dice a la gente, al pueblo, no es para que lo entiendan, que a ellos, que a sus discípulos les habla para que lo entiendan. ¿Y dónde está lo que le enseñó a sus discípulos? En el Evangelio de Tomás. Casualmente un evangelio decretado apócrifo. Pero retomando el tema entonces, es el punto, es el momento en donde o despiertas tu conciencia, o, mejor dicho, y te conectas con la divinidad de ti mismo, haces brillar tu conciencia. Esto hablábamos en un programa reciente, donde explicábamos de qué se trata despertar tu conciencia, para que no estés perdiendo ni tiempo, ni dinero, ni años en técnicas que nunca van a funcionar. No van a funcionar por el simple hecho de que están diseñadas o fueron diseñadas para determinados momentos muy distintos al actual. No porque no funcionen, sino que funcionaron para cuando fueron creadas, no para ahora, en donde el universo nos está enviando distintas codificaciones y distintas señales. Entonces, casualmente te decía
que el cometa Ison va a permitirse ver desde las fechas navideñas, y ahí en esa Trinidad. Y toda la conclusión es que o te conectas con esa enseñanza de transformación personal, que es la verdadera enseñanza de Cristo, como la de cada uno de los iluminados y los maestros de la humanidad, o lo que viene, lo que sigue en el cuento, en la historia, cada vez va a ser menos agradable. Tú fíjate que estamos hablando de que el universo lo que hace es darte señales, ponerte ante problemas pequeños, pero que si no lo resuelves cada vez lo hace más grande y más grande y más grande y más grande, y será cada vez más difícil de resolver. A ver si algún día te das cuenta que cuando lo resuelvas, lo que estás haciendo en realidad es fundarte y generar tu propia realidad. Y si el ser humano entonces ahora no da respuesta ante lo que el cometa representa, que es esa Trinidad, en donde la Iglesia tiene que caer como tal, y no por nada, hace muy poquito grabé un programa en donde hablo del día en que hubo 3 papas y lo que eso representa. El antes de la Iglesia, el ahora de la Iglesia y el después de la Iglesia. En donde muestro, o en donde les cuento, que lo que está pasando con la Iglesia hoy en día se llama, y lo titulo así, que la Iglesia cada vez es menos Iglesia. Que las decisiones que está tomando Francisco son cada vez decisiones que tienen que ver con cosas totalmente ajenas a la Iglesia. Que la están transformando en la anti-Iglesia. Casualmente lo que las profecías nos dicen que tiene que pasar. Cuando fue el cambio de Papa de Benedicto a Francisco, muchos estaban esperando, por las profecías mismas, al famoso Pedro el Romano, etcétera, 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 ¿no? Y se le informó en ese momento de que cuando hablábamos de Pedro el Romano y demás, se estaba hablando de otra cosa. Que lo que venía ahora era un momento, lo mismo que está pasando a nivel humanidad, cuando se habla de que estamos en el tiempo del no tiempo, la Iglesia también está atravesando ese tiempo de no tiempo, en donde todas las señales lo que indican es que la Iglesia cada vez será menos Iglesia. Pues entonces, como te decía, lo importante a entender respecto de eso es que es el momento, es el tiempo de esa conexión interna con tu divinidad, porque vamos a hacer un juego de suposición por un instante. Vamos a suponer una historia. Yo en un programa les he contado que el secreto del tiempo es armar tu propia profecía. Por un camino, dos profecías simultáneas. Una, por decirlo de una manera, aquella en donde alcanzas tu resultado y todo es lindo y muy bonito y bla, 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 bla. Y otra en donde no logras tu resultado y todo lo que sigue es lo peor. Esas mismas 2 profecías que nos muestran como la piedra, la roca Hopi, la piedra de Narar Singh, el calendario de Dendera, esos mismos tiros de profecías. Aprovecho, ya que es un buen momento para responder algunas de las varias preguntas que me han hecho respecto de qué considero o cuál es mi consideración en cuanto a esto que ahora está bastante de moda, que es la teoría de Garner del desdoblamiento temporal, y vuelvo a decir lo que he dicho en algunas oportunidades. En ese video programa donde yo hablo de los secretos del tiempo, manifiesto algo que tiene que ver con las enseñanzas iniciáticas y lo que nos dicen que hay que hacer para resolver los conflictos y generar una realidad propia. En lo particular considero que la teoría de Garnier es una técnica y como tal funciona. Como el otro día te explicaba, por ejemplo, lo del poder de la oración, un próximo tema a tratar, y verás por qué la oración funciona como técnica independientemente de quién creas o no, o así como realizas un viaje astral todas las noches, independientemente de que creas o no, o de qué religión seas. Lo que Garnier propone, en fin y al cabo, es una técnica, por ende funciona como tal.
El secreto, el punto clave no está en la técnica, sino en quien la ejecuta. Y va a pasar lo mismo que pasa como cuando te hablé del secreto o de la ley de atracción que te decía. Funciona porque es una técnica. El tema está en que si tú no sabes lo que tienes dentro de tu cabecita, desde qué mito lo estás haciendo, o sea, desde dónde lo haces, es como querer sacar del árbol una manzana que esté podrida. Vas y arrancas la manzana. Pero al tiempo, o sea, vas y quitas el problema, lo resuelves. Pero al tiempo, esa manzana que había crecido podrida, volverá a crecer podrida. Porque el problema no está en el fruto, no está en la manzana, no está en el árbol, está en la raíz, o sea, en el psiquismo del árbol. Y lo mismo pasa aquí con cualquier técnica que no proponga en su base que tú desocultes, develes desde dónde estás generando la realidad. Porque vuelvo a decirte, si tienes un problema que resolver, puedes apoyarte en cualquier técnica para hacerlo, pero siempre y cuando entiendas que ese problema lo has generado tú, y que si no aprendes el motivo por el cual estás generando ese problema, lo generarás una y otra vez, y cada vez más difícil. O sea, esa técnica que se supone que es para resolver un problema, en realidad te va a producir el efecto contrario, porque vas a resolver el problema, porque la técnica funciona, pero el universo te seguirá enviando el mensaje, y por ende, ese problema cada vez lo encontrarás más y más difícil, y más grande y más grave. No sé si se entenderá, y si se entiende, pero eso mismo lo tomo como base respecto de lo que estoy hablando del cometa Ison y la verdad tras el cometa Ison, porque es una señal que hay que entender, y que si no es resuelta, lo que viene detrás es un problema mayor. Y lo que viene detrás, además, todavía no lo podemos ver. Pero no es que no lo podemos ver o no se puede ver porque no tengamos las herramientas, sino porque en nuestro mito no existe. Lo mismo que le pasaba a los nativos americanos cuando te contaban que no veían las calaveras. No es que las calaveras no estaban, no es que no las podían ver, simplemente que no tenían manera de significarla, de entender esa cosa. Y como nos cuenta el psicoanálisis, lo real en sí mismo, la cosa en sí misma, solamente cobra sentido cuando le damos un significante y un significado. Y lo mismo pasa con lo que hay detrás del cometa Ison. El cometa Ison, como te decía, supongamos, como nos muestra esa foto que te decía del planeta, tienen que ver con cuestiones. Pero antes de entrar en ese tema, quiero responder aquí unas preguntitas que me han hecho por el chat, porque a veces uno se pone a hablar y se hace difícil responderlas. Así ya entro de lleno al tema. Acá me dicen, una pregunta es si con el tarot se puede ver qué está sucediendo con respecto al tema del cometa Ison y otros acontecimientos. Mirá, el tarot, como toda mancia, fue creada no para ser aplicada en otros, y cuando me refiero a otros, me refiero no solamente a otros como personas, sino a otros como acontecimientos. Fue creada para que tú puedas develar eso que está oculto en tu psiquismo y que no tienes acceso directo, por lo mismo que siempre decimos que lo que está oculto en el psiquismo es de difícil acceso, solamente se accede, el Tao no es comprensible, el Tao es el psiquismo. Y el tarot lo que te va a permitir hacer cuando tú lo ejecutes no es ver qué está sucediendo en la situación, sino qué crees tú respecto de la situación, pero desde lo oculto, desde el mito. Por lo tanto, la información que te brindará está teñida por tu inconsciente. Otra pregunta me dice una pregunta que no termina por cerrarme, ¿ves? Las profecías cabalmente se tienen que cumplir. ¿Y quién escribe las profecías? Y según mi opinión, es como si fuéramos juguetes del universo. Si ya está todo predestinado según las profecías, ¿qué lugar tiene el ser humano en todo esto? Mirá, son preguntas interesantes, que en realidad son varias preguntas. Te lo voy a responder de la siguiente manera. El ser humano como tal, como te decía hace un ratito, actúa desde su ego, desde el mito, desde el otro, y eso es un actuar automático.
Es como estar en piloto automático. Quien cree que por respirar, por despertarse en las mañanas, o por abrir los ojos en la mañana, básicamente por realizar acciones biológicas, está existiendo, es muy distinto. Una cosa es vivir, otra cosa es existir. Puedes estar vivo sin existir, pero para existir es requisito en este plano estar vivo. Por lo tanto, las profecías lo que indican es como fichas, como señales en el tablero de juego. Una profecía lo que te indica es algo que va a pasar, una señal que va a suceder si tú sigues en piloto automático. Porque como es en piloto automático, es automático lo que va a pasar, es predecible. Esto es como cuando tú en un caso analítico, o sea, como psicoanalista, escuchas al paciente y por lo que dicen sus fallidos, detectas hacia dónde va a dirigirse, hacia dónde va a polarizar su realidad y lo predices. O cuando, por ejemplo, aquí en este programa hemos hablado a través de dichos que han dicho algunos personajes, para la redundancia, hacia dónde iba a dirigirse esa situación, que lo tomamos como caso de estudio de los sonidos primarios, y efectivamente cuando luego lo contrastamos, lo que habíamos escuchado, lo que habían dejado dicho, lo que dijeron y lo que dirigió la realidad, vimos efectivamente que formó su realidad, o sea, habíamos predecido, habíamos hecho una profecía. Por ende, además, como te decía, una profecía, ¿qué es? Una profecía es lo que tú quieres hacer de algo. Por eso, en el secreto del tiempo está crear dos profecías simultáneas. Una con aquel resultado que quieres lograr y que lo consigues y otra que no. Entonces, no es que el ser humano es un ser humano es un robot mientras no existe. El destino del ser humano está escrito mientras no existe. El ser humano empieza a escribir su destino desde que existe, cuando toma existencia, cuando despierta su conciencia. Ahí patea el tablero y cambia todas las fichas. Y las profecías lo que nos dicen es lo que cíclicamente tiene que pasar, porque lo que hoy está pasando con el cometa Ison ya pasó. No es algo nuevo. El universo tiene ciclos. El universo tiene un corazón que lata, respira, piensa, es un ente. Y tiene ciclos, lo que se llama un día cósmico, es lo que los hindúes tratan a través de Brahma, Vishnu, Shiva. Y como les he comentado en algunos videoprogramas, por ejemplo el de la verdad sobre evolución, nosotros somos la quinta humanidad. Quinta, no primera, segunda, quinta humanidad. Estuvieron antes los hiperbóreos, los uranianos, los lemurianos, los atlantes y nosotros. Y decíamos en ese momento que el ciclo vital de un planeta tiene la capacidad para albergar 5 razas madres, 7 razas madres. Y nosotros, la quinta raza, además estamos en el momento en que le abrimos paso a la sexta raza madre, que ya está surgiendo. Por ende, esta misma situación ya la han atravesado antes que nosotros 4 humanidades más. Y no solamente eso, sino que esas anteriores humanidades no han logrado lo que tenían que lograr. Eso es lo que a través de los mitos se cuentan, por ejemplo, de los que tenemos registros. El Popol Vuh nos cuenta cómo los distintos hombres, ¿no?, que crearon hombres de madera, de maíz, de barro, etc. Lo que en la Biblia se conoce como el diluvio. Y en ese mito, ya tomándolo para volver a retomar el tema del cometa, siempre hay un Noé, o varios Noé, que avisan. Miren que se viene el diluvio y el resto de la humanidad se ríe. Miren que viene el diluvio y el resto de la humanidad se ríe. Hasta que efectivamente el diluvio viene. Y solamente aquellos que tuvieron oídos para oír escucharon las verdades tras esas palabras. Y fueron salvos. Y son los que pasaron de una humanidad a la otra y formaron la siguiente humanidad.
Eso mismo, por ejemplo, el momento anterior más reciente es con los atlantes, en donde pasaron de la Atlántida, se dividieron unos que fueron hacia Egipto y unos que fueron hacia las costas de México, los que se conoce como la cultura tolteca. O sea que ya han sido destruidas 4 humanidades por catástrofes. Y nosotros, la quinta humanidad, somos los hijos del sol, los hijos del fuego. Yo les contaba que cada una de esas catástrofes que ha concluido con las distintas humanidades está relacionada siempre a un elemento. Elemento agua, elemento aire, tierra. Nosotros, la humanidad esta es el elemento fuego. Y no por nada, y no casualmente, si estamos hablando de un cometa, si estamos hablando de lo que hay detrás de ese cometa, que es lo que yo nombré al principio del encuentro, cuando les dije que hace un tiempo había grabado un programa que dice meteoritos, ovnis, Nibiru, lo que está sucediendo en el cielo. Yo no sé si te das cuenta de lo que acabo de decir, pero cuando yo hice ese videoprograma hace meses, y lo puedes ver porque en el videoprograma está la fecha, ahí dice la fecha en que fue hecho, lo nombré en una secuencia. Meteoritos, lo que sucedió hasta lo de Rusia y demás, ovnis, lo que se cree que podría ser Nibiru, perdón, lo que se cree que podría ser el cometa Ison, ya estoy adelantándome un paso, 3 naves espaciales, Nibiru. Lo dejo servido en la mesa para que tú también lo pienses. Pero lo que he dicho es meteoritos, ovnis, Nibiros. Lo que te digo hoy es, los meteoritos ya están. Ahora casualmente aparece algo que no se sabe si es un cometa o una nave. Y el videoprograma de hoy lo titulo La verdad tras el cometa. Eso. Señoras, señores, lo que les estoy diciendo es, como he dicho en uno de los videoprogramas más recientes, en donde le digo que la humanidad estamos en el tiempo del no tiempo, ese periodo que abarca del 2012 al 2018, el periodo en el que tenemos que tomar una decisión respecto de esto que marcaba anteriormente. Señores y señores, lo que les digo es que lo próximo por venir es lo próximo que está, vamos a decirlo, dicho o profetizado, como quiera llamarlo, en ese videoprograma. Meteoritos, ovnis, Nibiru. Está picando la cuestión para que entiendas que no por nada cada pasaje de ira está muy relacionado a Nibiru. Nibiru, para quien no tenga, quizás sepa que eso que deja de ser, es lo que se dice, es el planeta, el 12º planeta del sistema solar, el planeta X. Ese planeta que tiene que cada 3.600 años llega a nuestro sistema solar, porque tiene un giro muy, muy amplio, y cada vez lo hace para generar catástrofes. Y no por nada también se dice que de ese planeta descienden los Anunnakis, aquellos que nos han legado ese conocimiento. Pero todo eso es parte del mito. Y hasta en este momento te digo, ya no es tan importante si estamos hablando de eso o no. Lo importante es que entiendas que si lo que hay tras el cometa Ison es una nave, o es un cometa, es parte hasta de la anécdota. Porque que el cometa está. Lo real no es que no es un cometa. Es un cometa, lo aclaro por las dudas. El chiste es que tras ese cometa se esconde algo más. Como te decía, una señal. ¿Señal de qué? Y no por nada la señal te muestra que lo que está en duda es si es un cometa o son naves. Meteoritos, ovnis, Nibiru. Vuelvo a hacerte esa trilogía. Nuevamente 3 cuestiones, como lo que se ve en esa famosa foto que se tomó de eso. Con esto te digo,
que aquí no importa si Ison es un cometa o son naves. Y te podría decir que ni siquiera importa si lo que está tras el cometa es Nibiru o no. Lo que importa es lo que tú hagas de aquí, desde ahora, y si lo estás haciendo desde antes, mejor. Lo antes posible, antes de que llegue el año 2018, por decirlo así, la fecha de caducidad de la humanidad. Porque si al 2018 no se ha brindado, no se ha dado ese salto cuántico de conciencia, pues el universo reseteará la humanidad, por así decirlo. Y solamente habrá un pasaje que considere el universo para sentar las bases de la sexta raza madre. Por eso digo que no importa si Ison es un cometa o son naves. Lo que importa es que lo hagas. Lo que importa es que te descubras, como decíamos en la apertura del programa, de que hoy ya estás conquistado de antemano. Ya estás conquistado por ese mito religioso, por ese mito político, por ese mito científico y por ese mito político. En síntesis, estás conquistado por el tema de creer que tu realidad no la generas tú mismo. Desde lo más oscuro de ti, desde el rincón más perverso de tu mente. Mientras sigas creyendo que tu realidad se genera por circunstancias ajenas a ti, y no aprendas a leerte en tu realidad, pues lo que viene detrás de Ison es Nibiru. Y lo que viene de Nibiru es un tabula rasa. Ojalá este encuentro de hoy te haya sido interesante. Ojalá... bueno, acá antes de ayer al cierre del programa, un mensajito más que nos están haciendo llegar. Dice: el 21 de agosto cayó un meteorito en San Luis Potosí, México, y yo tuve una experiencia acerca de ver una realidad diferente. ¿Será que al igual que el cometa Ison también puede tener una enseñanza? Bueno, es lo que estamos recorriendo a través de todo el programa. Claro que hay una enseñanza, porque lo que hay es una señal, y la enseñanza es que hay una profecía marcada para la humanidad, que es esa que tiene que ver con lo peor, y que la humanidad y que el planeta y que tú mismo te encarnaste, y cada quien y yo y cada quien nos encarnamos para dar respuesta a eso, que ya van 4 humanidades que no lo pueden hacer. Y aquí también me preguntan si las profecías están hechas para no ser cumplidas. No, las profecías están hechas para ser cumplidas. Lo que pasa, como te digo, es que en realidad por cada situación hay 2 profecías. Es como si te dijera, actualmente está la profecía del cambio de era, que lo que tiene que ver con estas 2 profecías, te decía en respuesta a lo que preguntaba Claudio, de que las profecías no es que son hechas para no ser cumplidas, sino que hoy en día estamos ante la profecía de el despertar de la conciencia, ante la profecía de la llegada de Nibiru, ante la profecía de la continuidad de la humanidad o no, y que está en lo que cada uno haga desde sí mismo, y en lo que ese conjunto de intenciones individuales y particulares sumen e integren para tomar y gestionar la balanza hacia una u otra profecía. También te decía que es el motivo principal por el cual, en lo particular desde diciembre del año 2012, entendí que había llegado el momento de aperturar la tarea que estoy realizando, porque ojalá en tu corazón lo que brille sea el deseo ferviente de avanzar hacia una nueva era. Te agradezco ahí a todos los que han escrito. También aquí hay una preguntita más que dice si es posible que toda la crisis provocada y el dinero que está siendo agrupado esté sirviendo para defender a unos pocos en banca y demás. Mira,
El tema de los bunkers es muy simple. Tú te puedes esconder de un montón de cuestiones, incluyendo de catástrofes, pero no te puedes esconder de ti mismo. Y si tú te escondes en un búnker simplemente para salvar tu vida, pero tu inexistencia sigue siendo tal, si no es por A será por B. Pero al universo lo que le interesa es que lo que florezca, además de la vida, también sea la existencia. Ahora sí, ya cerrando el encuentro de hoy, recordá que mañana, sábado 28, nos encontramos de 11 a 13 horas de Argentina en los espacios de transformación personal, que es un lugar en donde cara a cara realizamos las prácticas que la enseñanza de las culturas iniciáticas nos han legado. También recordá que desde el 7 de octubre de este año estaremos a través de la frecuencia radial de Nave 3, www.nave3.com.ar, en donde estaremos en un formato radial, y que próximamente también estaremos en televisión a través de la programación de Ciencia y Espíritu. Pues ahora sí, entonces, te agradezco mucho nos hayas acompañado y ojalá haya llegado este mensaje a lo más profundo de tu ser, y ante todo que te sirva para tomarlo como base para liberarte de ese yugo que tú mismo te estás creando de antemano, estar sometido a los paradigmas de la vieja era. Muchas gracias y será hasta un próximo nuevo encuentro de tupropio camino.org.